El otro medio, programa declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Vergel es un legislador de la Ciudad de Buenos Aires y además presidente de la Comisión de Cambio Climático en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que recientemente estuvo en Bolivia en el segundo encuentro de pueblos contra el cambio climático que se reunieron en la localidad de Quitipaya. ¿Qué reflexión nos podés traer sobre esa importante reunión con visitas, por ejemplo, de presidentes de Ecuador y de Venezuela? Maduro también estuvo. Sí, convocado por el presidente Evo Morales y el gobierno boliviano por segunda vez en Tiquipaya, cercana a una localidad vecina de Cochabamba, la Cumbre Mundial de los Pueblos contra el Cambio Climático. Sí, asistió el presidente Maduro de Venezuela, el presidente Correa, el canciller de Cuba, hubo Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, el canciller de Francia, que va a ser el presidente de la COP21, ahora en diciembre, de la conferencia de las partes sobre cambio climático en diciembre, estuvo también, mandó un mensaje el Papa Francisco, estuvieron personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, bueno, y muchas otras, y muchas delegaciones de movimientos sociales, de comunidades originarias de Bolivia principalmente, por supuesto, pero también de Venezuela, de Perú, de Chile, de Argentina. También hubo funcionarios de Argentina, hubo movimientos sociales, bueno, de Paraguay y también de Europa, algunos de Europa también, ¿no? Así que, bueno, como en la primer cumbre, esta cumbre de los pueblos pretende ser de alguna manera una respuesta o una contracara de las negociaciones que se desarrollan en el marco de Naciones Unidas, donde hegemonizan las negociaciones las grandes potencias occidentales y principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y las que más de alguna manera resisten a compromisos climáticos de reducción de emisiones de esos gases, porque afectan sus intereses Económicos. económicos, claro, exactamente. Son los países industrializados los que desde hace 200 años, y es la revolución industrial, el fenómeno de origen de este proceso de cambio en el clima, que tiene características muy gravosas, diría, para toda la vida en el planeta, digamos, y principalmente para los sectores más vulnerables. Le vamos a preguntar al diputado, ¿estás bien con la luz o te molesta? Porque si no nos ponemos un poco más atrás. Un poco más atrás. El diputado Pablo Vergel tiene posición tomada, lo ha expresado en esta breve introducción. Obviamente la revolución industrial trajo sus adelantos, la modernización, una evolución que, por ejemplo, la estamos disfrutando con esto que estamos utilizando, ¿verdad? La cámara, el micrófono, pero también nos trae consecuencias. Consecuencias, el cambio climático no perdona. Sí, El cambio climático no perdona. perdona y no hay más tiempo. Y el problema es que lo que va a haber en París en diciembre es la 21ª, 21 reuniones ya de los países miembros de Naciones Unidas, donde no se llegan a acuerdos realmente vinculantes y a medidas realmente que permitan revertir el aumento de temperatura, porque de esto se trata de cambio climático, el aumento del promedio de la temperatura media del planeta. Que está estipulada en 2 grados, los científicos... Estipulada que si sobrepasa los 2 grados, respecto de los niveles preindustriales, se toma como base los niveles anteriores a la revolución industrial, cuando se desata este fenómeno, si sobrepasa los 2 grados promedio mundial, se va de control total. Ya con 2 grados va a producir graves daños. Hay muchos países que se oponen incluso al límite de 2 grados. Bueno, en Bolivia se exige 1,5 grados como mucho. En Bolivia y en otros países exigimos 1,5 grados. Los países insulares están pidiendo 1,5 grados como mucho. ¿Tenés conocimiento de las posiciones más emblemáticas, más duras de los principales países emisores? Mira, el problema es el siguiente. Voy a ser directo, breve y claro.
todo indica que París, en diciembre, las negociaciones, el encuentro de París de Naciones Unidas sobre el cambio climático en diciembre, el 21º, va a ser una gran farsa. ¿Una gran? Farsa, un gran engaño y una nueva estafa a la humanidad. En el sentido siguiente, los distintos países están enviando ya prácticamente todos, lo que llaman sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático. Esos compromisos, si se cumplieran, no alcanzan para llegar, sumados, no alcanzarían para llegar a limitar a 2 grados la temperatura. Pero además, esos compromisos no son obligatorios. No son vinculantes. Son voluntarios. No hay una auditoría a nivel mundial y no hay un tribunal. ¿Un tribunal ambiental? Un tribunal ambiental mundial que es capaz de sancionar. Hay propuestas para crear un tribunal ambiental. Sí, hay propuestas que fueron prolijamente tachadas de los convenios que se van a firmar en París. Por ejemplo, es decir, porque los compromisos no emitidos son verbales y no, digamos, son declaraciones que en el mejor caso de buenas intenciones y en otros casos declaraciones para la galería que no se piensan cumplir. No hay mecanismos de obligación y no alcanzan, y no hay mecanismos digamos, para auditar el cumplimiento o no, y no hay mecanismos para sancionar. Todo eso convierte esto en una farsa. Una farsa grave porque, a diferencia de otras problemáticas que también afectan al mundo, en el caso del cambio climático no hay tiempo. Ya digamos, no hay más tiempo, se acaba el tiempo. No es que impaciencia nuestra, es que el clima tiene una dinámica que hace que... Y cuando decimos tiempo, decimos que afectan a personas y a bienes. Más personas van a estar muriendo y bienes más destruidos. Bienes, personas, medio ambiente, especies, todas las especies. Digamos, se están derritiendo los glaciares, se están derritiendo los casquetes polares, va a subir el nivel de las aguas de los mares, se van a inundar, por lo tanto, va a haber países insulares que van a desaparecer sumergidos, zonas costeras que van a quedar sumergidas, todos los territorios costeros van a sufrir, los nuestros también, son grandes sequías en algunas zonas y grandes inundaciones y lluvias torrenciales en otras, una alteración de los climas, por lo tanto de los cultivos. Esto va a traer consigo una gran desorganización social y de la gobernanza mundial, porque va a generar efectos de migraciones, poblaciones que van a migrar desesperadamente en busca de su sobrevida. En fin, es un desastre en sí mismo y es fuente de otros desastres, de guerras, etcétera, etcétera, que afectan el orden, la gobernanza mundial. Por lo tanto, estamos en la cubierta superior del Titanic, ya hundiéndonos, y no queda más tiempo, pero nos estamos enfrentando con intereses ciegos. Y cuando digo ciegos, digo literalmente ciegos. Parecen sordos también. Bueno, sordos y ciegos. La lógica de la ganancia, que es la que preside el desenvolvimiento de la humanidad, no tiene ni se le puede exigir sensibilidad. Es como el escorpión. El escorpión no se le puede pedir que comprenda. El escorpión pica. Así se muera al picar, digamos. Bueno, la lógica de la ganancia, que es la que denuncia el Papa, pero denuncian todos, que es la que moviliza y mueve el mundo y hegemoniza el mundo, hegemoniza a los gobernantes, hegemoniza a las empresas, no tiene rostro, digamos, es una lógica impersonal. Sí se encarna en personas, por supuesto, que en sus altos ejecutivos, en gobernantes, pero si no fueran esos serían otros. Contra eso nos estamos enfrentando. Entonces, a eso solamente se puede hacer frente con una gigantesca movilización mundial de todas las, no solo de los gobiernos y de las sociedades, que no avalen esta farsa y no hacer como que finalmente se va a llegar a un acuerdo. La verdad que no. Y esta es la conclusión unánimemente repetida por los presidentes que estuvieron allí, no lo estoy diciendo yo, es el consenso que surge de Tiquipaya.
y también de las autoridades que allí presentes, ¿no? Muchas gracias, diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Vergel. Gracias a ustedes, gracias. Amigas y amigos, estamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires participando de un evento donde se presentarán, presumiblemente, si vienen los invitados, las posiciones que van de Argentina para la próxima Convención de Cambio Climático, reunión de las partes de Cambio Climático en París, Francia, los próximos fin de noviembre y principios de diciembre. También la Ciudad de Buenos Aires ha sido invitada para que presente sus proyecciones de reducción. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. En San Martín desde el primer día asumimos con nuestros vecinos el compromiso de invertir en seguridad, por eso aumentamos un 646% el presupuesto destinado al equipamiento y tecnología del sistema de protección ciudadana. Mientras que en 2011 el municipio contaba con 15 patrulleros, ahora suma 70 que circulan las 24 horas. Hace 4 años había 144 cámaras, hoy contamos con 700 de última tecnología. Construimos un nuevo COM, más moderno y equipado, 10 veces más grande que el existente en 2011. También construimos la nueva Academia de Policía Local, donde se entrenaron y egresaron 235 policías de San Martín que ya realizan tareas de prevención en nuestros barrios. En estos 4 años hicimos mucho, pero es muchísimo lo que falta. Sigamos cambiando San Martín. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Continuando con esta jornada en la cual se realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Cambio Climático, Pablo Vergel, convocó a autoridades de Nación, Cancillería, Secretaría de Ambientes y Recursos Naturales y también a la Ciudad de Buenos Aires, específicamente a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 3 instituciones, 3 organismos que tienen que ver con la presentación que Argentina y Buenos Aires realizan con esto de las contribuciones a la reducción de las emisiones para que la temperatura media global no supere las predicciones de 2 grados, aunque muchos sostienen que debiera reducirse a 1,5 grados. Ahora vamos a conversar con un destacado referente participante de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que viene trabajando en diversos temas, entre ellos también los temas ambientales. Se va a presentar él mismo, porque como ya es mayor de edad, no precisa que alguien hable por él. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir con tu audiencia. Mi nombre es Daniel Ryan, yo trabajo en FAR, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Yo soy director del área de investigación de la Fundación. Y bueno, nos invitaron hoy el legislador Pablo Vergel a participar de este panel y expresar un poco nuestros comentarios y reflexiones sobre cómo ha sido la contribución argentina para la COP y cuáles son las perspectivas que vemos para París, ¿no? Precisamente, vení un poquito más acá. Precisamente, las perspectivas que vos analizás a partir de la presentación que ha hecho Argentina. Bueno, ante todo es importante que Argentina haya realizado la presentación, creo que eso es un hecho para destacar, importa, digamos, es un indicador de la voluntad del país de ser parte de esta negociación y de un posible acuerdo internacional que salga de la COP de París. Con respecto a las contribuciones propiamente dichas, bueno, la posición de la Fundación, a partir del análisis que hemos hecho, que es compartido por buena parte de las organizaciones e instituciones que siguen estos temas, que la contribución argentina no es demasiado ambiciosa, es bastante conservadora en términos de su aporte o contribución para, como vos bien decís, reducir las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Básicamente Argentina está planteando una reducción de un 15% al 2030 en comparación a un escenario que se llama
las siglas en inglés BAU, Business as Usual, una trayectoria de emisiones si no se hubiese hecho nada, digamos, ¿no? Entonces, pero aún a partir, y plantea un segundo 15% condicional a que haya una serie de aportes, digamos, de transferencia de tecnología y aportes financieros. Con respecto a la contribución nacional del 15% sin condiciones, de la fundación estimamos que es conservadora, no es lo suficientemente ambiciosa, porque Argentina está en condiciones de hacer un aporte más significativo, que además le genera co-beneficios al país en términos de promoción fundamentalmente de la energía eólica, solar, de la eficiencia energética, etcétera. Y que eso genera beneficios en términos de reducción de emisiones y beneficios muy concretos en términos de reducir el déficit energético argentino. Y eso es solamente un ejemplo de un área en la que Argentina podría haberse planteado objetivos más ambiciosos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Y finalmente, ¿qué otros temas está tocando la Fundación Ambiente y Recursos Naturales? Sabemos que está tocando temas glaciares, el tema acceso a la información pública, la ley de bosques también. Sí, por supuesto. Bueno, los temas que vos dijiste, glaciares, bosques, fuertemente seguir el tema de Riachuelo, por supuesto, y todo el tema, digamos, de lo que es la agenda de democracia ambiental, participación pública, acceso a información. En términos de temas de negociación internacionales, estamos siguiendo fuertemente lo de cambio climático y también una negociación que se está dando a nivel regional para promover la participación pública en temas ambientales, es lo que se llama la negociación del principio 10 de Río, que va a tener en Panamá la próxima reunión de las partes, creo que a fin de este mes, si mal no recuerdo, y que la Fundación también está siguiendo y monitoreando ese proceso bien de cerca, porque básicamente trabaja 3 temas que son muy cercanos a la Fundación, que como es el tema de acceso a la información pública ambiental, acceso a la justicia y participación pública en procesos de toma de decisión, en temas ambientales, por supuesto. Entonces, a vuelta de esto que mencionaste, fin de mes, principio del mes que viene, podemos volver a conversar sobre qué resultados arrojó esta importante reunión regional. Por supuesto, a tus órdenes y muchas gracias por la invitación por la entrevista. Gracias. Gracias. En San Martín desde el primer día asumimos con nuestros vecinos el compromiso de invertir en seguridad, por eso aumentamos un 646% el presupuesto destinado al equipamiento y tecnología del sistema de protección ciudadana. Mientras que en 2011 el municipio contaba con 15 patrulleros, ahora suma 70 que circulan las 24 horas. Hace 4 años había 144 cámaras, hoy contamos con 700 de última tecnología. Construimos un nuevo COM, más moderno y equipado, 10 veces más grande que el existente en 2011. También construimos la nueva Academia de Policía Local, donde se entrenaron y egresaron 235 policías de San Martín que ya realizan tareas de prevención en nuestros barrios. En estos 4 años hicimos mucho, pero es muchísimo lo que falta. Sigamos cambiando San Martín. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Roque Pedace es un distinguido participante del Foro del Buen Aire y analista científico, particularmente con los temas de cambio climático. El país, porque va a haber una reunión internacional, la Convención Marco de Cambio Climático va a tener su conferencia 21ª próximamente, fin de noviembre, principio de diciembre. La Argentina presenta su contribución. ¿Cuál es tu impresión de la contribución argentina? La contribución nacional se queda corta. Se queda corta respecto de lo que le conviene al país, por ejemplo, para cumplir con las propias leyes, como es la ley de protección de glaciares, y se queda corto para lo que le conviene en muchas otras áreas que no tienen que ver necesariamente con cambio climático. Es una gran oportunidad la contribución para poder armonizar un conjunto de políticas, como en el caso de la energía, como en el caso de la producción agraria, como en el caso de la defensa de los bosques, que de otro modo van a quedar totalmente desarticuladas. Ahora, la Argentina dice que, en teoría, si
si hiciera su desarrollo, su crecimiento y desarrollo exponencial, la llevaría a una cantidad de emisiones. Por lo tanto, dice que va a ser una contribución, que en el ámbito en el cual nos estamos manejando hay contribuciones que son condicionadas y otras que son no condicionadas. Dos cosas. Primero, sobre esta versión argentina que dice esta diferencia, ¿no?, entre lo teórico, que ocurriría, sí, y lo que dice que va a contribuir para no llegar a eso. Y lo segundo, ¿qué es esto de las contribuciones condicionadas o incondicionadas? En general, todos los países pueden imaginar un futuro en el cual no toman ninguna medida, es decir, en el cual ignoran el cambio climático. Eso en inglés es business as usual, o sea, los negocios como siempre, o tendencial. Eso ha servido para poder decir que esa es la línea de base, es decir, respecto de eso, ¿cuánto me voy a mover? Entonces el gobierno dice, voy a tomar una cantidad de medidas que las voy a hacer a mi costo. Y hay otras que voy a tomar si de alguna manera recibo algún tipo de aporte externo. Y este aporte puede ser financiero, puede ser en transferencia de tecnología o puede de alguna manera favorecer la producción nacional de bienes y servicios. Bien, ¿lo está consiguiendo el gobierno nacional o lo va a conseguir el gobierno nacional? Todavía eso no se negoció. Lo que está claro es que el gobierno nacional se ha propuesto bastante poco, por lo tanto lo que va a conseguir no va a ser mucho. Hay muchas cosas que se debieran hacer porque es bueno para los argentinos, además de ser bueno para el planeta. Esa creo que es una de las discusiones más importantes. Es decir, lo que ha puesto como condicional probablemente tendría que pasar a incondicional. Independientemente de que algunas cosas que ha puesto, tanto en las condicionales como en las incondicionales, debieran ser más debatidas porque son por lo menos opinables y yo creo objetables. Por otro lado, hay ciertas cosas que efectivamente el gobierno debiera poder reclamar, como un tratamiento diferencial en las condiciones de acceso a la financiación, porque efectivamente Argentina, por ejemplo, para energías renovables, tiene un acceso penalizado, o sea, le cuesta muy caro el dinero cuando va a pedirle a los bancos. Esto que estás mencionando tiene que ver con lo que también se ha considerado que es adaptación y mitigación, o sea, adaptación lo que precisaríamos en contribución económica y financiera. Y la adaptación hasta ahora desgraciadamente ha estado a cargo de los estados, es decir, ha habido muy poca contribución internacional. Se ha considerado que era responsabilidad de los estados, lo cual es muy injusto, sobre todo para los estados más pobres. Imagínate el caso de las islas que se están hundiendo literalmente en el agua. Son ellas las que tienen que pagar para que su gente no tenga que desplazarse. O los casos de los huracanes en los países del Caribe, o el caso de los glaciares, ¿no?, los pueblos andinos que se quedan sin agua. Lo lógico sería que primero ellos pudieran ser los que indicaran la política climática, porque son las primeras víctimas, y en segunda instancia que sean ellos la prioridad para que solidariamente nos encarguemos de la adaptación. Es decir, qué hacer en una situación en la cual van a tener menos agua, por ejemplo. Llevándote a un tema más local, en la introducción mencionábamos la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué contribuciones tiene prevista la ciudad de Buenos Aires? Lo que ha presentado hasta ahora es una reducción hacia el año 2020 de un 10%, de los cuales algo menos de la mitad está constituido por la aplicación de la ley de basura cero, que es previa al plan, por lo tanto no debiera estar. Es decir, es algo que iba a ser de todas maneras, por lo tanto no debiera ser considerado una contribución. Hay menos en transporte y hay menos en energía. Y lo que yo pude ver, al menos hasta ahora, no está todo, por lo tanto es una primera aproximación, es bastante menos que lo que podría ser. Por ejemplo, la correcta aplicación de la ley solar debiera significar una reducción mucho más importante que la que está prevista, sobre todo en el mediano y largo plazo. Roque Pedace, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se presenta como algo progresista en temas ambientales. Se dice que estamos en una ciudad ambientalmente amigable.
¿hay evidencia que justifique esta afirmación? Creo que los 700 muertos por la ola de calor no deberían pensar lo mismo si pudieran hablar. ¿Cuándo sucedió? Eso fue a fines del 2013 y principios del 2014. Algo que se sabía que iba a ocurrir. Se sabía desde hace muchos años que iba a haber olas de calor más extensas y más intensas, y no se tomaron las medidas. ¿En qué periodo de tiempo, y obviamente esto es una estadística que debe estar confirmada, ¿verdad? 700 muertes, ¿en qué periodo de tiempo? Si mal no recuerdo, el estudio de Barros indica el verano, pero se concentraron justamente en el episodio de ola de calor, que fueron un par de semanas. Bien, muchas gracias Roque Pedace para El Otro Medio. Gracias. A vos. Amigas y amigos, Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en español. Hemos participado de esta jornada convocada por el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Vergel. Como decíamos, no concurrieron ni el representante de Cancillería Argentina, ni tampoco el de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, así como el representante o referente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Volveremos a encontrarnos en cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Amigas y amigos, para anunciar en El Otro Medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. amigas y amigos, cerramos El Otro Medio. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. No llores porque no me voy a quedar. Es hermoso partir sin decir adiós. Y nada más.